onda que está ahora, favorécelo, Jesús. Hoy estamos pendientes a Mateo, y vamos a entrar en el capítulo 21, pues vamos a entrar con la relación al Maestro al cual nosotros le servimos. Amén. Al contraste porque, amén, básicamente es lo que encontramos en la vida de Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Muchas personas no saben acerca de Él porque no encuentran dónde ubicarlo. Unos lo ubican como Dios y lo quieren dejar ahí todo el tiempo en el pedestal metido, y otros lo ubican como hombre y quieren traerlo abajo completamente a la posición de hombre. Alabado sea el nombre del Señor Jesús, aleluya. Pero el Dios al que nosotros le servimos era un contraste vivo. Amén. Tal es así que este varón de nombre Richard Deehan le atribuye, alabado sea el nombre del Señor Jesús, aleluya, el título de El humilde carpintero de Nazaret, quien era el arquitecto del universo. Amén, gloria a Dios. Cuando lo miraban como el humilde, amén, carpintero de Nazaret, y decían, de Nazaret puede salir algo bueno, alabado sea el nombre del Señor Jesús, aleluya. No sabían ellos que estaban hablando del arquitecto del universo. Qué contraste, alabado sea el nombre del Señor Jesús, aleluya. Y está tan contrastado con la posición actual que lo presentan al Cristo de hoy, porque todos están perennes y están envueltos y se sumergen en el Cristo glorificado. Todos, amén, aleluya, quieren tener al Rey de Reyes, al Señor de Señores, amén, aleluya. Porque si yo le estoy sirviendo a un Dios todopoderoso, entonces yo soy representante de un Dios vivo y de poder. Amén. Entonces, por ende, de acuerdo a la posición dada de estas personas, yo tengo que vivir como un rey aquí en la tierra, porque soy hijo de un rey. Y este es el problema perenne que tenemos hoy en día en quien es nuestra dispensación o generación, más bien podemos decir. Amén. En la historia de la iglesia siempre ha tenido sus altas y sus bajas, amén, en base a la sociedad o el nivel societal que se genera, amén, aleluya, alrededor de la iglesia, que por ende, amén, aleluya, afecta a la posición de la iglesia como tal. Y este es el problema que nos encontramos hoy en día. Amén. Estamos en el tiempo en que todo aquel que reclama, aleluya, a Jesús, quiere reclamar a Jesús el resucitado. Quiere reclamar a Jesús, amén, el transfigurado. Quiere reclamar a Jesús el que multiplica. Quiere reclamar a Jesús, amén, el que siempre está dando bendiciones. Pero el problema que nos encontramos con Jesús es que era un individuo que para los efectos de la sociedad era un contraste, era una paradoja. No encontraban cómo ubicarlo, no encontraban en qué posición ponerlo, porque precisamente vivía como un hombre común y cualquiera. No andaba en limusina, favorécelo Jesús, amén. No andaba con lo último de la moda. Tal es así que cuando, amén, veían al maestro, amén, aleluya, y veían a los discípulos, no sabían escoger quién era Jesús y quién era el maestro. Es decir, que se le cae de la mata a cada uno de aquellos que hoy en día, amén, aleluya, quieren pretender de un Jesús, amén, de un Jesús que precisa y llanamente, amén, aleluya, va a ser el fundador, el arquitecto, es el fundador, amén, del universo. Pero, amén, tienen que aceptarlo primeramente como Jesús, el humilde carpintero. Y ese es el problema que tú te encuentras hoy en día. Amén, gloria a Dios. Ese es el problema que se encuentra muchos de mis compañeros. Alabado sea el Señor Jesús, aleluya.
mientras no pueden aceptar a Jesús como el humilde carpintero, lamentablemente, no pueden aceptar su perdón. Y ahí es donde nos queremos concentrar. Porque si solamente quieres presentar a Jesús como el arquitecto del universo y por ende, amén, entonces tú eres parte de ese séquito del Dios eterno, entonces te encuentras en la misma congruencia que se encontró esta mujer, quien se acerca donde el maestro y quien era madre de dos de esos discípulos que estaban con él. Les dice: permite que uno esté sentado a tu diestra y el otro esté sentado a tu siniestra. Aleluya. ¿Quiénes? Mis hijos. Ese es el problema que tenemos hoy en día de muchos, amén, ministros, que por ende, como lo que quieren es presentar solamente al Cristo, que es el arquitecto del universo, entonces por ende reclaman tener, sea a la diestra o a la siniestra, amén, un lugar, aleluya, aquí en la tierra, mientras que Jesús viene. Vamos a hablar acerca de ese Mesías. Amén. Porque habían ya establecido unas profecías en torno a cómo era que él había de venir. Porque quien es el Mesías, viene para su pueblo Israel. Y la porción bíblica dice claramente que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y por cuanto los suyos no le recibieron, entonces ahora aquellos que le recibieron, esto es a nosotros, Dios les potestad de ser llamados hechos hijos de Dios. Decía un hermanito de allá del barrio: es por carambola que nosotros estamos metidos en este negocio. Aleluya. No es porque no los merezcamos, estimados compañeros. No es porque no los merecemos. No es porque no los hemos ganado. No es porque tengamos título X o Y, alabado sea el nombre del Señor Jesús, aleluya. No es porque tengamos, amén, una asociación con el concilio más poderoso del mundo, alabado sea el nombre del Señor Jesús, aleluya, que estipula nuestra posición en torno a nuestra relación para con Dios. Amén. Él habría de hacer lo que él hizo porque tenía que estar cumplido la palabra. En Mateo 21, capítulo 4, dice: todo esto fue hecho para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta. Los profetas ya habían anticipado de que esto había de acontecer. Aleluya. Cuando ellos decían en el versículo número 5: decid a la hija de Sión, y aquí que tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna y sobre un pollino, hijo de animal de yugo. Wow. Qué introducción, alabado sea el Señor Jesús, para el Dios a quien tú predicas. Por eso es que no me lo predican mucho dentro de esa perspectiva. Porque no le da, le hace falta ese le hace falta esa, como que yo tengo que ponerle un poquito más de esencia. Si hubiese sido tú quien estaba escribiendo como profeta para que llegase el maestro de esta manera, quizás la profecía que estuvieras dando de acuerdo a los tiempos en los cuales estabas viviendo, que era tratar de complacer al mundo, dirías que tu Señor venía en un cordel, en un caballo precioso, hermoso, como Rey y Señor, alabado sea el Señor, quien llega para conquistar y no para ser conquistado. Sin embargo, es todo lo contrario. El contraste es tan grande, amén, del cielo a la tierra, que cuando el maestro va llegando, amén, aleluya, a la aldea, dice, vamos a leer el versículo número 1 del 21, dice como se acercaron a Jerusalén y vinieron a Belfage, dice: al monte
de las Olivas, donde Jesús envió 2 de sus discípulos, diciéndole: id a la aldea que está delante de vosotros, y luego hallaréis allá atada a un asna y un pollino con ella. Desatadla y traedlos. Amén. Porque, amén, tenía que establecer el Señor que Él tenía que mandar a buscar a los discípulos un asna. Es simple, porque ni siquiera estaba montado en un asna mientras ministraba. Todo lo hizo a pie. Que contraste, alabado sea el Señor Jesús, con aquel que si no es montado en un carro nuevo no puede representar al Maestro. Aquel si no tiene un templo grandísimo, amén, no puede representar al Maestro. Aquel si no tiene una mansión por casa, aleluya, no puede representar al Maestro. Porque yo no represento un Dios pobre, aleluya, represento un Dios rico y de todo poder. Y es lindo, amén, aleluya, hacer el reclamo del Dios del arquitecto. Y es precioso caminar, amén, aleluya, en la disposición del que es el arquitecto no solamente de este mundo, sino del universo. Y lo es, y lo sigue siendo. Pero para que Él pueda ser tu arquitecto en el universo de tu vida, tienes que primero aceptarlo como el Salvador. Aleluya. Y ese es el problema que tenemos hoy en día. Queremos al Cristo Rey, Señor. Queremos al arquitecto del universo. Queremos ser, amén, aleluya, parte de ese séquito, amén, aleluya, y tener posiciones grandes y ser conocidos y reconocidos en todo el mundo y en el universo si es posible. A tal grado de que hoy en día las iglesias ya no se llaman con nombres como Iglesia de Dios o Iglesia, amén. Ahora es reconocimiento de la persona que está a cargo de su dicha iglesia. Los ministerios ya no son el misterio de Jesucristo. Ya no es el de salvar almas, amén. Ahora es de ganar adeptos y personas que puedan, amén, pagarme a mí o sostener, amén, aleluya, mi posición aquí en la tierra. Gloria a Dios. Porque para que los demás sepan de que yo he llegado al lugar donde yo tengo que llegar como ministro de Jesucristo, yo tengo ya que tener por lo menos, y comienzan por ahí a hacer una lista de cosas que deben de tener. Debo de tener primero, antes de nada, un buen vehículo. Y no cualquier vehículo, una máquina de vehículo. Un vehículo, amén, aleluya, que cuando me vean pasar diga, por ahí va, favorécelo Jesús. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Porque Él es el Hijo, amén, del arquitecto del universo. Por eso tiene que caminar en Bentley, tiene que caminar en Maserati, tiene que caminar, amén, aleluya, en la máquina, lo último. Y lo último de la avenida es lo que yo tengo que tener para que la gente sepa que yo debo de ser y yo sea quien yo aparento ser para el mundo. Quien yo aparento ser para el mundo, esa es la realidad de tu condición actualmente, aleluya. Y tengo que tener una mansión, no una casa, mucho menos un apartamento alquilado, favorécelo Jesús, amén. Cuando se habla acerca de el varón de Dios, se tiene que hablar de alguien que ha sido en la vida, amén, aleluya, suficientemente financieramente, amén, aleluya, bien bendecido. Porque de lo contrario, entonces el tal no es, amén, aleluya, de acuerdo a como nosotros nos hemos creído en ese contraste, amén, de la personalidad de Jesús, aleluya, del Dios eterno que está con nosotros. Sin embargo, ese Dios, ¿sabe qué hizo? Se humanó. La porción bíblica te dice claramente, en el principio era el verbo era con Dios, y este verbo era Dios, amén, y se hizo como humano, amén, vino aquí a la tierra, habitó como nosotros, amén, aleluya,
estuvo con nosotros, alabado sea el Señor Jesús. Y le vimos, amén, en su gloria cuando Él quiso manifestarse en su gloria. Pero mientras tanto, amén, aleluya, era el simple, amén, asistente de carpintero. Porque el carpintero era el país. Y por ende le cae la profesión de carpintería. Y yo recuerdo que cuando el viejo trabajaba en carpintería, amén, aleluya, él era el carpintero y nosotros éramos los asistentes del carpintero. Los que llevábamos el agua, los que llevábamos aquello, buscábamos el 2x4, buscábamos, amén, la bolsa de clavo, buscábamos, amén, aleluya. Porque para eso es que está el asistente, asiste al carpintero. El carpintero por esencia era José, su padre, pero Jesús era el asistente del carpintero. Por eso es que el problema que nos encontramos con el contraste del maestro, a muchos no les gusta presentarlo a Jesús dentro de su susodicha perspectiva, porque lo desluce. Favorécelo, Jesús, perdóname. Tú estás desluciendo al maestro, tú le estás quitando, tú le estás restando al maestro. Él merece su lugar, él merece, sí, el lugar que se merece, del cual tú reclamas de que yo le estoy quitando. Es que le estoy otorgando, porque yo lo estoy recibiendo a Él primeramente como se merece, como mi Redentor, como mi Salvador. Porque cuando el hombre pecó, amén, aleluya, y hubo la disposición, aleluya, en la cual, alabado sea el Señor tiene que coger y sacrificar un animal para, amén, ponerle ropa, porque el hombre se encuentra que está completamente desnudo. El hombre se había apartado de esa esencia, de eso que le cubría, de esa santidad que provenía de parte de Dios. Y este Jesús, el carpintero, el asistente carpintero, lo que vino fue a cubrirnos nuevamente. Alabado sea el Señor Jesús. Por eso es que cuando Él manda a pedir, dice, el maestro tiene necesidad de. Eso fue prestadito, porque no era ni de él. Hoy en día, cuando van a buscar la mansión de Jesús, no la encuentran. Si te vas a un viaje a Jerusalén, te vas a encontrar que un sinnúmero de lugares hacen reclamo de que allí fue que nació el maestro, porque nadie sabía dónde estaba. No hay, amén, aleluya, una propiedad que diga propiedad de Jesús, el Hijo de Dios. Aquí nació Jesús. No tuvo propiedades. La porción bíblica nos presenta a nosotros en su condición, dice que aún el Hijo del Hombre no pudo tener ni tan siquiera una piedra. No estamos hablando de una almohada con sus contornos que ayude a la columna vertebral y que él pueda descansar y que pueda estar al otro día bien recuperado y no le duela absolutamente nada. No. Estamos hablando de una piedra, ni siquiera una piedra, en donde tranquilo él pudiese reclinar su cansada sien. Ese era Jesús. El que muchos hoy en día, por eso es que el contraste es tan grande del cielo a la tierra. Por eso fue que él tuvo que descender. El verbo se hizo carne. Aleluya. Para establecer susodicho contraste. Amén, aleluya. Vamos a entrar dentro de esa posición dada. Sí, empezamos con la posición de el humilde carpintero de Nazaret. Aleluya. Quien a su vez era el arquitecto del universo. Pero sin embargo, deja el título de arquitecto del universo. ¿Por qué el arquitecto del universo? Porque escuchamos que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Ahí estaba el carpintero, alabado Jesús, amén. El problema era que cuando él está allá arriba, ya no carga el título de carpintero. Cuando él entra allá arriba, él entra con la posición de el arquitecto del universo. Pero desde ese momento dado que estamos estableciendo ahorita, este momento dado en que el hombre peca, amén, aleluya, y Dios tiene que hacer, amén, aleluya, derramamiento de sangre, hubo que haber un sacrificio.
para que se estableciese claramente que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado. Amén. Entonces a esa pareja se les viste de la piel de aquellos animales a quienes habían sido sacrificados. Pero precisamente en Génesis, amén, 3:15, el Señor establece la relación que habría de haber por toda una eternidad. Yo pondré enemistad entre ti y la simiente tuya, amén. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañán. Eso refiriéndoselo, amén, a la serpiente. Y la serpiente, alabado sea el Señor, no otra cosa sino que el propio enemigo de justicia, el Señor lo reprenda. En su representación, amén, satánica, en este momento dado, en ese cuadro, alabado sea el Señor Jesús, aleluya, del Génesis. ¿Por qué la insistencia, amén, aleluya, de esta posición? Porque el contraste de la vida de Dios llamado Hijo de Hombre. Es un Dios, es no solamente un Dios, es el Dios. Amén. Porque es el mismo, alabado sea el Señor Jesús, que cuando Moisés dice, y cuando me pregunten, ¿quién les digo que me ha enviado? Jehová le dijo, dile, yo soy, te he enviado. Alabado sea el Señor Jesús, aleluya. El mismo. Porque, Padre, tengo que establecer claramente la disposición del Dios Trino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Son una sola persona. Alabado sea el Señor Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Qué lindo, Señor. Por ende, amén, el contraste de el Dios, quien a su misma vez es llamado el Hijo del Hombre. Es aquí que la Virgen concebirá y parirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, porque es Dios con nosotros. Alabado sea el Señor Jesús, aleluya. Es decir, toda la esencia de Dios eterno residía en el cuerpo corpóreo, amén, aleluya, en esa masa corpórea, amén, aleluya, llamado Jesús de Nazaret, el carpintero de Nazaret, el humilde carpintero de Nazaret. Alabado sea el Señor Jesús, aleluya. ¿Quién era él? Él era el pan de vida. Sin embargo, mire qué contraste tan grande. Él es el pan de vida y comienza su ministerio con hambre. ¿Por qué Jesús comienza su ministerio con hambre? Porque dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el enemigo de la justicia y estaba en ayunas. Gloria a Dios, amén. Ahí el enemigo de justicia dice, convierte estas piedras en pan. Alabado sea el Señor Jesús, aleluya. Y el Señor le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del hombre. Comienza un ministerio, amén, aleluya, teniendo hambre. Gloria a Dios, en ayunas. Alabado sea el Señor Jesús, aleluya. Para ser tentado por el enemigo de la justicia, mas sin embargo, de sí mismo establece, yo soy el pan de vida. Gloria a Dios. Y vuelvo a representar la posición dada, o enfatizar más bien la posición dada del contraste. El contraste de aquel que reclama de sí mismo ser el pan de vida, quien a su misma vez tiene hambre. Alabado sea el Señor Jesús. Y está en ayuda. Mire qué contraste tan grande. Él es el agua de vida. Esa es la posición que presenta las Escrituras acerca de Jesús. Amén. Él toma del agua. Él dice, cuando se acerca a donde la mujer, amén, y le pide agua, dame de beber. Ella le dice, ¿por qué tú siendo judío a mí me pides de beber? Aleluya. Y comienza, amén, la tertulia entre Jesús con esta mujer. Amén. Y termina Jesús diciendo, el que bebiere del agua que yo le doy, no tendrá nunca jamás sed. Sin embargo, termina su ministerio en cruenta cruz del Calvario diciendo, sed tengo. Aleluya. Porque era para que se cumpliese la Escritura, amén, aleluya, donde establece claramente que le habían de dar
amén, la bebida que le dieron supuestamente para darle agua, no, era hiel mezclada, alabado sea el Señor Jesús, aleluya, en una disposición dada de desprecio, despreciativa, amén, aleluya, de expectativa, alabado sea el Señor Jesús, entregándole al maestro, amén, aleluya, en vez de agua que le estaba pidiendo, alabado sea el Señor, como humano, aleluya, gloria a Dios, amén, le dieron esta mezcla, alabado sea el Señor Jesús, aleluya, para supuesta y alegadamente satisfacer su sed. Pero estaba establecido que el Señor había de tener que decir que Él tendría sed. No obstante, sigue siendo el agua de vida. Por esto es que ahora, amén, en cruenta cruz del Calvario se presenta el contraste con aquellos que están a su alrededor. Los dos de inmediato suyo, amén, aleluya. El uno le dice, aleluya, sálvate tú y sálvanos a nosotros. Porque tú dices que tú eres Dios, amén, pues sálvate tú y sálvanos a nosotros. Aleluya, gloria a Dios, amén. Este es tu momento para darle al mundo a entender que tú eres Dios eterno, alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y lo vas a demostrar salvándote tú primero y después salvándonos a nosotros. Y el otro le dice inmediatamente, no tienes tu compasión. Nosotros estamos pasando por lo mismo que Él está pasando. La diferencia que existe entre Él y nosotros es que nosotros no lo merecemos. Ningún mal ha hecho. Alabado sea el Señor Jesús, aleluya. Y por eso termina diciendo este caballero que ha de morir en la misma condición en que habría de morir su maestro, aleluya. Acuérdate de mí cuando vinieras en tu reino. Y el Señor le dice, aleluya, en ese preciso instante, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso era el contraste del Dios hombre y el Dios eterno. La virtud, aleluya, del Dios eterno repartiendo salvación a un alma, gloria a Dios, a través de ese sacrificio vicario en la cruz del Calvario. Pero no obstante, aleluya, ejerciendo su deidad, le dice, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Y hoy en día, amén, y por las edades, alabado sea el Señor Jesús, a este caballero no se le ha reconocido como el primogénito de los creyentes en Cristo. Nunca, amén, gloria a Dios. Más bien, cada vez que hay referencia de Él en cada una de las prédicas de muchos de los cristianos hoy en día, de muchos de los templos en los cuales tú vas a entrar ahora, gloria a Dios, en estos próximos días en los cuales, amén, entran ahora en la Semana Santa, te van a estar hablando del buen ladrón. Aleluya. El buen ladrón es el que te estoy refiriendo como el primogénito de la cruz. El primero, alabado sea el Señor, que recibe, aleluya, de parte de Dios la salvación eterna. Bendecido sea el nombre del Señor Jesús. Por eso el agua de vida, amén, que le dice ahora, amén, aleluya, sí, que el que tomase de esa agua jamás ni nunca tendría sed. La misma Escritura refiere también acerca de ello, implicando de que el que tomase de esa agua, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su vientre emanarán ríos de agua viva. Gloria a Dios. Jesús tuvo hambre como hombre, pero como Dios le dijo a sus discípulos, amén, cuando estaba hablando en el monte, alabado sea el Señor Jesús, siéntalos a cada uno y darle vosotros de comer. Los discípulos le dicen, oye, es tiempo de que los mande entonces para las casas, porque ahora mismo no hay con qué. Nosotros no tenemos con qué, tú no tienes con qué. No hay donde comprar tampoco. No hay nada. Eso lo dice, vayan buscando entonces por ahí, tiene que haber algo. Algo tiene que haber por ahí. Alabado sea el Señor Jesús. Y alguien encontró allá un niño que había tenido su almuercito porque mami dijo, no vayas a pasar hambre para allá. Ya que por lo menos estos panecitos, llévate estos peces. Amén. 5 panes y 2 peces.
Con eso ya tú tienes para el día. A lo mejor la mamá en esa posición dada de madre protectora le dijo, no compartas con nadie, eso es para que tú tengas tu comida, tú sabes, eso es lo tuyo, tú no estés, no. Lo demás que se encarguen cada uno de ellos. Pero este niño toma un lugar de extremada posición tremenda en el Señor, porque cuando están buscando a ver qué es lo que tienen, él dijo, pues yo tengo esto. Y lo entregó a los discípulos, aleluya. Digo, esto, y entonces el discípulo que lo coge, dice, este niño me dio a mí esto, pero ¿qué es esto entre tanta gente? Lo desestimó, alabado sea el Señor Jesús. Porque ese es el problema que tenemos hoy en día con la posición del Evangelio, aleluya. Desestimamos aquello que en un momento dado nosotros vemos que sea poco, que no sea bendición, porque estamos con la efusión, estamos con la mente de que tiene que ser todo bendición, tiene que ser todo prosperidad, tiene que ser todo grande, tiene que ser todo, amén, porque estamos hablando del Dios del arquitecto, del universo, alabado sea el Señor Jesús, y como estamos presentándolo a Él, Él nos tiene que dar a nosotros de acuerdo a quienes nosotros somos, para que la gente sepa quiénes somos nosotros. Sin embargo, se está hablando de aquel que sencilla y llanamente el carpintero le dice, dadle vosotros de comer, aleluya, y ahora a un niño tierno, pequeño, alabado Jesús, amén, inocente, dice, aquí está mi lunch, yo comparto con todos ustedes. ¿Qué iba a hacer esto entre tanta gente? Dice el discípulo, pero el Señor le dice, tráemelo para acá. Y ese que era el hijo del carpintero, coge aquellos 5 panes y 2 peces, y oró por ellos y dio gracias. Y cuando empezaron a repartir, no se acababa. Alabado sea el Señor Jesús. Culmina la porción de este milagro diciendo, comieron 5,000, aleluya, y no se contaron ni las mujeres ni los niños. Y sin embargo siempre, ¿quiénes son los más? Las mujeres y los niños. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Hay un ratio de casi 1 a 10, o 1 entre 7, o 1 entre 8. Amén, gloria a Dios. Es decir, que fueron muchísimos más de 5,000 quienes comieron, alabado sea el Señor Jesús, y solamente contaron a los hombres nada más. Y cuando contaron a los hombres nada más fueron 5,000. Pero si llega a contar a los niños y a las mujeres, alabado sea el Señor Jesús, el conteo hubiese sido bastante enorme. Y todo esto nace de una sencilla disposición de un niño quien dice de su lunch, de su almuerzo, aquí está. Si tú dispones en las manos del Señor lo que Dios te ha dado, por más poco que sea, no lo escatimes, no lo desestimes, alabado sea el Señor Jesús, no lo pongas en poco. Dios te ha dado a ti lo que tú tienes, amén, con el propósito de que tú se lo entregues nuevamente a Él, para entonces Él multiplicarlo. Nosotros queremos que Él nos lo multiplique para entonces dárselo. Para entonces yo darle bastante grande a Dios. Pero ¿sabe el problema de nosotros? Que en la condición en que nosotros estamos, cuando Dios lo multiplica, entonces nosotros nos quedamos con Él. Jamás se lo damos a Dios. Y Dios conoce que ese es nuestro corazón. No hay mejor corazón que el corazón del pobre. Si yo tuviera, dice el pobre, bendito. Y si es una necesidad de un carro, si yo tuviera, yo te regalaría un carro nuevo. Si yo tuviera, yo te regalaría una casa. Y estamos siempre resolviendo todos los problemas de todos, amén, y queremos establecer dentro de nuestro corazón que hay una disposición de que somos tan caritativos, nosotros generamos tanta bondad que nosotros quisiéramos dar todo lo que nosotros tenemos, pero como no lo tenemos, pues lo queremos dar. El problema es que tan pronto lo tenemos y nos los piden, entonces ahora nosotros decimos, no, pídele tú a Dios porque esto me lo dio Dios a mí. Ejercita tu fe. Y tú vas a ejercitar tu fe mandándome dinero a mí. Por eso es que hoy oyes tú ese ministerio. Por eso es que todo el mundo está en esa posición dada hoy en día. Porque el pan de vida, aleluya, se ha escogido ahora con una disposición, alabado sea el Señor, para venta. Este es el mismo maestro que entra, aleluya, en esa asna o en ese pollino
y luego de haber entrado llega al templo, y cuando llega al templo lo ve lleno de cambistas, lo ve lleno de personas que estaban haciendo un negocio como tú los estás escuchando hoy en día, todos los días, amén, en estas ondas, amén, tanto radiales como de la web, amén, aleluya, como en toda la posición de la televisión, en todo vehículo, amén, de comunicación, amén, aleluya, lo que hay es negocio. Y Jesús entra, aleluya, al templo, y cuando ve esto, ahí es que entra la posición dada que dice claramente que él viró las mesas, aleluya, con un fuerte sacó para afuera, aleluya, y dice claramente: mi casa, casa de oración será llamada, y vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Qué contraste. Amén. Jesús tuvo hambre, mas sin embargo alimentó 5,000 sin contar mujeres y niños. Estuvo cansado, aleluya, mas él decía: venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Cansado él, mas sin embargo él es nuestro reposo. Y hallaréis paz y descanso para vuestras almas. Es un contraste. Por eso es que hasta el sol de hoy todavía, amén, aleluya, nadie ha podido establecer, donde quiera que tú presentas, amén, a Jesús, aleluya, gloria a Dios, todos se van o de derecha o de izquierda. Nadie entra en la posición dada de un medio, de un confort, alabado sea el Señor Jesús, de una posición equilibrada, de que un Dios podía ser tanto, amén, Dios como hombre, en una sola entidad. Alabado sea el Señor Jesús, aleluya. Pero si hubiese sido Dios, entonces este es el problema que se encuentran, amén, los que le debaten, los legalistas, los fariseos, los saduceos. Si hubiese sido Dios y era hombre, pues ahora había tenido que descender. Entonces ya no era Dios. Y si era hombre, entonces ya no era Dios. Alabado sea el Señor Jesús, aleluya. Porque no podía hacer las dos cosas a la misma vez. O te peina o te hace rolo. Alabado sea el Señor Jesús, aleluya. Tenemos esa posición, tiene que clasificarse, tiene que encajonarse, tiene que ponerse, amén, aleluya, en una posición donde nosotros podamos decir: ese es Dios. Por eso era que los discípulos, por eso es que el pueblo de Israel en un momento dado, cuando el maestro, cuando Dios, cuando, aleluya, Jehová, Dios de los ejércitos, estaba guiándole a ellos, amén, aleluya, a través de los profetas y a través, amén, aleluya, de los jueces, amén, le dijeron entonces, aleluya, a Samuel: dígale a Dios que nos dé ahora un rey. Porque nosotros queremos ser igual que los demás. Y así estamos hoy en día en nuestras iglesias. Tenemos que tener un rey en medio nuestro. Tenemos que tener a alguien enfrente de nosotros. Porque fulano de tal, oh sí, no, ese muchacho tiene una unción terrible. Ese varón, wow. Todo lo que dice, y ese que pones tú en ese pedestal así tan grande, en un momento dado se te cae como una guanábana reventado al suelo, en un momento dado, porque dice claramente la porción bíblica: maldito el hombre que confía en otro hombre. Tu confianza tiene que estar puesta en Jesús de Nazaret, el carpintero por excelencia. Aleluya. Quien a su misma vez es el arquitecto del universo. Pero en esta posición dada ahora te está presentando como el Salvador del mundo. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso fue que él estuvo cansado. Mas decía: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Sin embargo, él es nuestro reposo, diciendo: y hallaréis paz y descanso para vuestras almas. Rindió tributos a los demás. Le dijo a sus discípulos: amén, vengan para lavarle los pies. Pero dijo: no, hey, wait a second. No, perdóname. Está bien. Tú le lavas a ellos, pero los míos tú no me los tocas. Y el Señor, para ponerlo en el lugar donde se debía de ponerse, reubicarlo. Porque Dios siempre está buscando reubicar al hombre. El hombre se desubica y el hombre comienza a reclamar cosas humanamente y a reclamar posiciones dadas como si fuera hijo de Dios directamente, cuando sencillamente hemos sido hechos hijos de Dios. Es por su gracia, es por su misericordia, es por su amor. Y si nos vamos a ver dentro de la posición dada, el mismo apóstol reconocía la posición como humano,
decía, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Por eso es el contraste que existe en tu vida. Jesús se identificó con ese contraste que tú tienes actualmente. Quieres servirle a Dios, pero hay unas posiciones dadas, unas presiones, hay unas posiciones específicas, amén, de grupos que te están impulsando para que tú hagas más pecado, para que tú te envuelvas más en la maldad, para que tú te envuelvas más en este mundo, amén, perecedero, para que tú te envuelvas más en los negocios de este mundo. La porción nos dice claramente, la porción bíblica, aleluya, no hagáis tesoros aquí en la tierra, y el problema es que muchos no escuchan. Tenemos que hacer un templazo aquí porque para que la gente venga. Construirlo para que ellos vengan. Gloria a Dios. Y el Señor le dice claramente, no hagáis tesoros aquí en la tierra donde la polilla, el orín corrompen, los pillos minan y hurtan, más que hacer tesoros en los cielos, donde nada de eso va a estar haciendo absolutamente nada en contra de lo que tú estás haciendo. Es decir, en otras palabras, amén, como creyentes en Cristo, como varones de Dios, lo que debemos estar haciendo es promoviendo la posición dada de que habremos de ir un día al reino de los cielos y el Señor nos dará la recompensa, amén, de vida para cada uno de nosotros, no la que nosotros creemos que nos merecemos, porque van a haber sorpresas allá arriba en el cielo. Alabado sea el Señor Jesús, aleluya. Sin embargo, él rindió tributo a los demás, lavó los pies de sus discípulos, aleluya. Y cuando Pedro, amén, se negó, él le dijo, mira, si no quieres que te lave los pies, no tienes parte conmigo, amén, aleluya. Y él le dijo, no, párate, báñame. El Señor le dijo, no es necesidad de bañarte, es necesidad de que tú te sometas a que yo te lave los pies. No hay necesidad en estos momentos dados en que Dios tenga que estar haciendo suplición o llenando, amén, o dándote el superego, amén, en una manera grande para contigo, para que Él pueda ser Dios, el Dios eterno, aleluya. Es Dios sin tener que hacer absolutamente nada. Pero nosotros necesitamos, solicitamos de Él que haga lo grande para nosotros poder decir que ese es nuestro Dios. Y si Él no lo hace, no estamos conformes. Y si Él no lo hace, entonces nosotros no somos llamados de Dios. Aleluya. Entonces Jesús, el hijo de José y María, no era el hijo de Dios. Por eso es que no lo pueden aceptar como Él. Por eso es que no pueden aceptar, amén, el contraste de Jesús, amén. Tienen que mantenerse con el arquitecto, aleluya, del universo. Porque no pueden, amén, aceptar a la posición dada de un ser humano, amén, que vino y se humanó, aleluya. Pero el problema es que la posición que le está representando es más bien de Salvador. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No vino a demostrarle al mundo que Él era el Dios eterno. Vino a demostrarle al mundo, amén, aleluya, que ese Dios eterno, en su gracia, en su misericordia, amén, aleluya, en su bondad, amén, deja todo en el cielo, aleluya, y desestimó todo aquello y lo dejó todo como por estiércol, como decía el apóstol, aleluya. Dejó todo hacia un lado y vino y se humanó, amén, y estuvo con nosotros. Y sabe exactamente lo que tú estás sintiendo actualmente. Se puede identificar contigo. Aleluya, gloria a Dios. Por eso es, amén, aleluya, que cuando Él ha dado los tributos, amén, aleluya, y lava los pies, amén, rindiendo tributo a los demás, sin embargo, Él era el Rey de reyes y Señor de señores. Nunca dejó ser Rey de reyes y Señor de señores. Y esta es la ignominia, esta es la posición del paradigma que nosotros nos encontramos. Es que nosotros nos encontramos cómo es posible que pueda ser en nuestra mente, aleluya, nuestra capacidad humana, aleluya, podamos nosotros interpolar la relación de que un Dios eterno, un Rey de reyes y Señor de señores pueda ser un hombre. Aleluya. Ese es el amor de Dios. Alabado sea el Señor Jesús. Él fue llamado, aún así, haciendo bien, sanando, amén, aleluya, y curando, de aquellos que estaban en esa posición de que no podían verle de otra manera, que tenía que ser de la manera como ellos querían que Él fuese, y de lo contrario no era Él. Entonces ellos, amén, aleluya, mejor decían que este era Satanás. Por Belzebú echa fuera demonios, decían.
porque como está operando un milagro, no podemos nosotros operar los milagros que Él está haciendo. Tenemos que desescatimar, amén, lo que Él está haciendo. Y lo único que podemos decir es que es por el diablo. Satanás directamente es que Él está reprendiendo demonios. Y Jesús directamente le dice a ellos, ¿acaso puede Beelzebub echar fuera a Beelzebub? Amén, gloria a Dios. El enemigo de justicia no va a estar sacando fuera demonios. Amén. Al contrario, lo que hace es que te jalta más de demonios. Porque te quiere mantener atado. Alabado sea el Señor Jesús, aleluya. Que tú jamás entres en el reposo de Dios. Amén, aleluya. Pero, ¿puede acaso Beelzebub echar fuera a Beelzebub? Cuando Jesús echaba fuera los demonios, cuando llegaba los demonios, amén, a una región, le decían a Jesús, Jesús de Nazaret, ¿qué tienes con nosotros? Nótese que no le decían, Rey de reyes y Señor de señores. Le reconocían como el hombre, aleluya, humano, pero que tenía la autoridad divina. Y por ende le decían, ¿qué tienes con nosotros? Todavía no se ha cumplido nuestro tiempo. En otras palabras, tú nos vas a sacar de aquí. Nosotros todavía no se supone que salgamos de esto. Amén, aleluya. No se ha cumplido todavía nuestro tiempo. Sin embargo, el Señor le ordena que salgan y dice que un hato de cerdo, amén, aleluya, se fueron y se fueron por un despreñadero. Alabado sea el Señor. Ese es el Cristo que nosotros estamos predicando. Él oró por sí mismo. Él oró por nosotros. La oración intercesora, amén, aleluya, de Mateo nos presenta en el 17, donde ora precisamente por Él, ora por nosotros, ora por aquellos que habrían de conocer acerca de Él. Alabado sea el Señor. Él ora por sus discípulos. Aleluya. En Getsemaní, aleluya, reclama 3 veces ante el Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Mas no como yo quiera, sino empero como tú. La deidad y la humanidad de Dios estaban siempre interpolándose dentro de esa relación de un cuerpo, amén, aleluya, que era Cristo. Pero era el mismo Cristo que en un momento dado se lleva a sus discípulos, amén, y en el monte la transfiguración se transfiguró frente a ellos. Pero el hombre no tiene la capacidad de reconocer a Dios como Dios eterno, aleluya, y ahí, aleluya, los discípulos dicen inmediatamente, vamos a hacer 3 enramadas. Para ti, para el representante de la ley y para el representante de los profetas. No solamente para él fue el que se transfiguró, nadie más, los demás aparecieron por la posición de la potestad del Dios eterno que estaba allí. Sin embargo, esta posición es nuestra. Siempre estamos buscando nosotros algo más, amén, porque queremos presentar a Dios en esa disposición, en esa, amén, aleluya. Y si no está ahí, nosotros no tenemos una relación con Dios. Hasta hoy en día, aleluya, desde nuestros tiempos, aleluya, gloria a Dios, se señala, se reclama de aquellos varones y aquellas varonas que en un momento dado no tenemos absolutamente nada. Y se dice de ellos que no hacen absolutamente un divino. Aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque en su vida no han conglomerado el vasto, amén, aleluya, posición dada de posiciones, de herencia, de potestades aquí en la tierra, aleluya, de poderío, alabado sea el Señor, de renombre. Y por ende, entonces, se le dice a esto, y aún me consta dentro de ciertos concilios, donde le decían a unos hermanos que decían que tenía llamado, y como ellos no veían el llamado de Dios en esa persona, por cuanto no habían sido prósperos, aleluya, nótese, porque ellos no habían sido prósperos, le decían, yo mejor te compro un carrito de piragua y te vas a vender piragua. Ese es el llamado que tú tienes. Porque esta es la posición del hombre. Siempre el hombre está mirando con sus ojos, con los ojos carnales, aquí en la tierra. Alabado sea el Señor Jesús. Pero este es el mismo Jesús que oró por nosotros. Sin embargo, ahora Él como hombre hace sus oraciones. Pero ahora en estos momentos dados Él está escuchando nuestras oraciones. No hay una oración que tú hayas hecho a Dios que Dios no la haya escuchado. Amen. Nótese que te estoy diciendo que Dios no la haya escuchado y no que Dios no la haya contestado, porque el problema es que nosotros lo que queremos y con las que contamos es con las que Dios ha contestado. Amen. Nos creemos que Dios no nos está oyendo porque no nos ha contestado.
nos pasa como humanos. Le hablamos a una persona y porque no nos contestó, le decimos, oye, ¿tú me oíste? ¿Tú me estás oyendo? Por favor.